Bendiciones a todos nuestros amigos, hermanos. Qué alegría de compartir este tiempo con ustedes en este su podcast Comiendo Maná. Hoy, como de costumbre, está con nosotros el pastor apóstol Héctor Murillo desde la ciudad de Panamá y su servidor desde Brea, California, listos, preparados para este tiempo. Confiamos que será un tiempo que va a traer luz, revelación, que vamos a poder descubrir algunos misterios alrededor del pesebre. Esa va a ser la línea, doctor Héctor, de este podcast, hablar un poquito acerca de todos los elementos que rodean el pesebre en estas épocas navideñas, donde todo el mundo está esperando su regalo. Yo estoy a la expectativa a ver qué me va a regalar mi esposa. Espero que me sorprenda con algo bonito. Y bueno, son días de celebración, las familias se reúnen, se juntan. Esa es la parte bonita de la Navidad, donde la gente tiene ese espacio para compartir una cena, sacar un tiempo en familia. A mí particularmente me gusta mucho la temporada de Navidad. Sé que probablemente vamos a tener algunos detractores. Hemos visto ya desde los primeros días de diciembre gente publicando cosas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, contra de la Navidad. Yo siempre que tengo oportunidad de reunirme con mi familia, independientemente cuál sea la fecha, para mí será un buen tiempo. Así que, Pastor Héctor, bienvenido una vez más a este nuestro programa Comiendo Maná. Claro que sí, Pastor Jorge, un saludo fraterno aquí desde la ciudad de La Chorrera en Panamá. Estamos contentos de estar una vez más con cada uno de ustedes que tienen a bien, ¿verdad?, sintonizar a este su podcast Comiendo Maná. Traemos una gran expectativa, Pastor Jorge, de lo que va a ser esta temática que es tendencia en estos tiempos del Yes. año. Y pues, como usted bien lo decía, nos desligamos al 100% de cualquier espíritu de crítica destructiva. Más bien queremos traer luz en cuanto a lo que la palabra nos habla del nacimiento de Jesús y de todas las implicaciones que de manera directa o indirecta tiene para con nosotros, Pastor Jorge. Amén, amén, Pastor Héctor. Bueno, entremos de una vez en el tema de hoy, los secretos del pesebre. Eso nos va a ocupar hoy. Esperamos que todos los que nos están escuchando, viendo, ya sea, ¿verdad?, a través de una plataforma, a través de un short, también pudieran estar pendientes. Hago este comercial antes de entrar de nuestra academia, nuestro. Dije academia, pastor, corríjame por favor. Centro de Formación Centro de Ministerial, Formación Vida de Fe. Ministerial, Vida de Fe. Centro de Formación, me encanta eso, centro de formación. ¿Por qué? Porque la intención es formar, educar, ¿verdad? Gente que tiene llamado, tiene asignación de parte de Dios para su vida, y este centro pues tiene esa intención de formarlos en todas las áreas. Es una formación integral. Así que si usted quiere un poquito más de información al respecto, por favor escríbanos ahí en la descripción. Hoy vamos a compartir un poquito de información acerca del centro de formación, que estamos completamente seguros va a ser de mucha, mucha bendición. Creo que en este año 2025 vamos a tener un webinar, una clase abierta, gratuita, free, para que todo aquel que quiera se pueda unir y enterarse un poquito más, Pastor Héctor, de qué se trata, por dónde va la cosa, me conviene, no me conviene, participo, no me participo de esta formación. Así que lo vamos a dejar ahí también en la descripción. Pastor Héctor, ¿qué podríamos decir acerca del pesebre, los misterios del pesebre? Bueno, el título de verdad que es sumamente sugestivo y no es lo que los americanos llaman un catchy title, como un título para atraparte, ¿no? En realidad, el día de hoy vamos a develar brevemente
algunos de esos misterios. Por ejemplo, la presencia angélica es una de los movimientos más numerosos e importantes de personal angélico descrito en las escrituras. Solo en Mm, Apocalipsis aparecen semejante número de personal angélico en las escrituras. Y la Biblia nos habla de la gran cantidad de ángeles. Los teólogos presentan varias posiciones. Una indica que esa presencia angélica allí que aparece en Mateo capítulo 2 nos habla, y también en los demás evangelios sinópticos, en torno al nacimiento de Jesús allí en Belén, nos indica solo dos cosas, dicen los teólogos. Número uno, que lo que estaba por darse marcaría el resto del desarrollo del plan divino para la humanidad. Y dos, wow. nos habla de guerra espiritual. O sea, los ángeles que allí se presentan adorando a Dios, pero sueltan una palabra tremenda que dice: en los cielos, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz y Mm, buena voluntad para con los hombres. Esa palabra, paz, shalom, y buena voluntad para con los hombres, nos habla de que muchas veces malentendemos lo que se denomina hoy como guerra espiritual. Entendemos que es un conflicto de reprender, de todo lo demás, pero mm. en este contexto del nacimiento de Jesús se salvaguardia o se resguarda el plan divino a través del arma poderosa de la adoración, pastor. Wow. O sea que hay ángeles metidos aquí en esta historia, ¿verdad? Hay mucha controversia alrededor de los ángeles, pero lo que es claro, categórico, es que los ángeles siempre han participado eh, a través de la Biblia en momentos específicos y claves. Han sido mensajeros, han sido guardianes, han sido protectores. Los ángeles participan activamente de este acontecimiento. Podemos darnos cuenta que por un ángel fue anunciado a María el nacimiento de Jesús. Podemos darnos cuenta también que los ángeles participan en el mismo momento de la concepción y a lo largo de la vida de Jesús. Yo no puedo eh, de olvidarme, ¿verdad?, de esta escena tan extraordinaria y probablemente esto va a bendecir a alguien. La Biblia dice que cuando el enemigo se apareció mientras Jesús estaba en este periodo de ayuno, todos recordamos, ¿verdad? Aquel momento, 40 días se retiró en el monte y estuvo allí. Dice la Biblia que el enemigo se le apareció. ¿Cuándo se le apareció? Cuando Jesús tenía hambre y le dijo, manda que las piedras se conviertan en pan. Jesús pudo haberlo hecho, pero Jesús no sucumbió ante esta tentación. Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, pero ¿sabe qué me impacta, Pastor Héctor? Que inmediatamente que el enemigo se va, dice que ángeles le servían. Quiere decir que si él hubiera caído en esta tentación, los ángeles tal vez no hubieran traído este alimento que probablemente venía desde las cocinas del cielo para sustentarle. Así que si hay ángeles de por medio, tenemos la confianza, la certidumbre, la seguridad de que fueron enviados por Dios, por el Padre, ¿verdad? Para demostrarnos que hay sobrenaturalidad aquí, que esto no es un evento natural, sino sobrenatural. Así es, pastor, y cuando volvemos allí al nacimiento de Jesús, no podemos soslayar que había un ataque directo tratando de abortar el propósito divino, y a través del que reinaba en ese momento, que era Herodes, trataron de matar a todos los niños de 2 años Wow. hacia abajo. O sea, había un mover diabólico terrible, porque Satanás no entendía el misterio de la redención
al detalle de saber dónde, cuándo y de qué manera, pero sabía que venía algo grande de Dios, así que él envía todas sus hordas para tratar de detenerlo. Pero qué tremendo. Cuando los ángeles aparecen allí a los pastores que estaban en Belén, dice que eran miriadas de ángeles. O sea, no en el original griego da a entender, utilizan la expresión que utilizan de las huestes celestiales. O sea, un término bélico en una de las versiones de la Biblia en donde se nos muestra de que se estaba celebrando no solo la venida del Salvador, sino la victoria contra las tinieblas. Entonces, cuando en tu vida y en la mía hay muchas dificultades, escollos, cosas que están como retenidas, como aguantadas, es porque algo hermoso está por nacer. Wow. Es porque algo que va a cambiar el curso de tu vida está por gestarse. Y hay fiesta en los cielos, sí, cuando un pecador se arrepiente, pero esa fiesta celestial desciende a la tierra cuando Dios te entrega la victoria. Pastor Jorge. Tremendo, tremendo. Pastor, para cerrar esto alrededor de los ángeles, también recuerdo aquel momento en el que Jacob sale de casa, Wow. tal vez desprovisto de esperanza, ha tenido que huir y refugiarse en la casa de Labán, pero la Biblia nos revela que él tiene una experiencia en el desierto. En el desierto no lo acompañó su mamá. Recordemos que la madre fue parte del plan. Ella le trajo el disfraz para que se hiciese pasar por el hermano. Aún incluso cuando Jacob le dijo, mamá, pero si papá nos maldice, ella le dice, no, tranquilo, si hay maldición que recaiga sobre mí, mas no sobre ti. Él, podríamos decir, ahora en el desierto está completamente solo, aislado de toda protección, de toda cobertura. Sin embargo, la Biblia dice que en el sueño que él tiene, él ve ángeles que subían y bajaban. Y yo estoy completamente seguro, Pastor Héctor, que hay gente que tal vez se ha sentido sola, se ha sentido desprovista de apoyo, de ayuda, no han tenido un hombro en donde descansar, donde llorar, donde derramar su alma, su corazón. Y el Señor quiere que tú sepas en esta tarde, noche, mañana, dependiendo del momento que tú lo veas, que Él ya ha asignado ángeles para tu cuidado, para tu protección, ángeles mensajeros que van a traer mensajes desde el cielo para darte las instrucciones que tú necesitas y puedas llegar a la tierra que Él ha prometido que va a entregarte. Estoy seguro que estos ángeles, como usted dice, pastorazo, en el caso de Jesús, habían muchos. No podríamos dar una cifra, pero si nos apegamos al hecho de que los teólogos hablan de términos militares, es que los militares se mueven en tropas. Tú nunca vas a ver a un militar, un hombre de guerra trasladándose o moviéndose solo. Generalmente lo hacen de forma en mucho número, ¿verdad? Y esto nos revela entonces que Dios está interesado en que tú puedas llegar al lugar de tu destino, ya sea un lugar físico o que puedas alcanzar una meta, un proyecto, un sueño. Sea lo que sea que sea en tu corazón, Dios ha asignado ángeles. Hay ángeles en tu casa, hay ángeles alrededor de tus hijos, hay ángeles que están cubriendo, rodeando nuestros ministerios. Pastor, qué tremenda bendición saber que Dios ha comisionado ángeles que tienen que darle cuenta al Padre por el cuidado y por la protección nuestra. Así es, pastor. La escritura no se equivoca. La promesa está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para Ay, que ay, tu ay. pie no tropiece en piedra. A Satanás en Lucas capítulo 4 tuvo que reconocer y quiso transgiversar ese texto, que es una realidad bíblica, para engañar a Jesús. Gracias a Dios no lo pudo hacer, pero la realidad es insoslayable. Los ángeles son espíritus ministradores
y óigalo bien, en favor de los que seremos herederos de la salvación. O sea, Dios Wow. no ha asignado, y cuánto más en cuanto a su hijo. Ahora, hay un segundo misterio, pastor, que a mí me impacta sobremanera, y es el misterio no solo de los ángeles, sino de las señales. O sea, hubieron una serie de señales en el cielo. Dice que los pastores o los magos de Oriente, que de hecho no eran magos, sino la palabra griega que se utiliza para referirse a estos supuestos reyes magos, que es la palabra magnus, sal, que significa grandioso, importante. Entonces, estos magnus de Oriente se dice que eran estudiosos de los astros y todo lo demás. Y es curioso que estos hombres que nosotros diríamos carecían de relación con Dios, fueron precisamente alertados por Dios para no regresarse por el mismo camino, porque el rey Herodes pues quería saber y mandó, dice, diligentemente a preguntarle a ellos dónde era que nacería el niño, y trata de engañarlos. Dice, yo también quiero ir a adorarle. Y esto es tremendo. Cuando es Dios, escúcheme bien, cuando es Dios el que pone señales, no hay diablo que te pueda engañar. Cuando es Dios, hay un meme o un decir en redes sociales que dice, no abriré la boca de lo que Dios va a hacer conmigo, pero habrá señales. Y en este pasaje bíblico vemos esa señal, estrella que les guió. Y esto a mí me impacta porque no solamente Dios nos está garantizando protección angélica, nos está garantizando guía divina. La Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Jehová. Cuando se refiere al camino de la santidad, de ese caminar con Dios, dice que por torpe que uno sea, no se va a extraviar. O sea, a mí me impacta que estos magos de Oriente o estos magnus, primero que no eran tres, sino que era un séquito muy grande. Y Correcto. cuando dice, o sea, ellos fueron guiados por Dios. Y es lo curioso, porque cuando tú tienes sensibilidad espiritual, tú vas a ver las señales. Pero hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, a veces Dios pone las señales, pero a veces nosotros estamos tan distraídos viendo camellos, viendo otras cosas, que no podemos ver lo que el cielo nos está mostrando. Y yo puedo decir de manera categórica, el cielo te está poniendo señales. Siempre Dios ha puesto señales, pero a veces la gente no lo entiende. Ahora, cuando tú entiendes las señales, te ocurre como ocurrió con Jacob. Jacob tuvo ese sueño, como usted lo platicaba, Pastor Jorge, en donde él veía una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y él entendió la señal del cielo, y desde la tierra hizo otra señal. Levantó una piedra, la ungió con aceite y dijo y profetizó, esta será casa de Dios. Me gusta. Y de todo lo que Dios me dé, voy a dar el diezmo para él. O sea, las señales demandan que nosotros proveyamos señales. Qué poderoso, pastor. Pastorazo, ¿sabe qué me gusta? Puede que nosotros tengamos una perspectiva distinta, como usted lo decía, y que tengamos, no dimensionemos el direccionamiento de la estrella. ¿Por qué? Porque dicen los que saben que probablemente esta travesía fue una travesía de más de 2000 kilómetros. Dos Wow. mil kilómetros. Si tú intentas hoy en día hacer esa travesía en auto, my God, eso te va a tomar mucho tiempo. Pero estos hombres tardaron aproximadamente 80 días en llegar desde el lugar de donde se trasladaron hasta Belén. Casi 3 meses. Esta travesía de casi 3 meses siguiendo una estrella, creo que es relevante porque a veces nosotros nos perdemos
en este asunto de la guianza, de la dirección. Queremos tomar decisiones que sentimos requieren acciones inmediatas, nos tendemos a desesperar. A veces uno quiere que algo ocurra de forma ya, ¿verdad? Que ocurra ahora mismo, pero estos hombres se dejaron guiar por mucho tiempo, por un Wow. espacio prolongado. Y yo creo firmemente en mi corazón que cuando hablamos del pesebre, hablamos del niño que nace, hablamos de Dios encarnado, ¿verdad? Creo que todo esto sucedió, ocurrió, los reyes vinieron porque se dejaron guiar. Es decir, ellos tuvieron un encuentro, una experiencia cara a cara con el Dios de los cielos, porque se dejaron guiar por él, por una estrella que era la señal que les daba luz, que los iluminaba. Estoy completamente seguro que el deseo, el anhelo de Dios es que nosotros podamos tener una experiencia donde podamos conocerlo a Él, conocer sus planes, conocer sus propósitos. Para eso vamos a requerir guianza y para eso vamos a necesitar una conexión. Siempre digo esto, cuando yo me bajo de un avión, a usted le ha pasado, todos los que acostumbramos volar con frecuencia, conectamos nuevamente nuestro teléfono a una red, ya sea una red inalámbrica o a la red de datos que nos ofrece nuestra telefonía, comienzan a entrar los mensajes que durante el periodo del vuelo no pudimos recibir. ¿Por qué no pudimos recibir los mensajes? Porque no teníamos una bendita conexión. Pero cuando nos conectamos, los mensajes comenzaron a llegar. Creo que el éxito en este año que ya se aproxima va a ser que podamos tener una conexión. Es decir, el cielo siempre está listo para hablarnos, para darnos señales, pero no hay forma que nosotros recibamos esta información si no tenemos una conexión. No hay manera que tú y yo podamos saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar si no tenemos una conexión clara, definida, sin interrupciones. Así que todo esto, pastor, me hace entender y comprender que estos hombres permanecieron conectados, ¿verdad? Y la estrella que habla de luz, que habla de revelación, fue la que los guió por un periodo no tan pequeño. Yo no sé si alguno de nosotros ha orado 80 días sin fallar uno solo. ¿Verdad? Que hayamos tenido una comunión que uno diga, no, me levanté por 80 días seguidos a orar de madrugada. Yo tengo que reconocer mi pecado. Yo a veces cuando salgo de una ciudad a otra, y uy, Señor, voy orando en carrera, ese día no pude, al día siguiente me pongo a cuentas, pero a veces no tenemos esa comunión de forma permanente. Esos espacios, esos periodos donde no estamos conectados, a veces son los momentos en los que acostumbramos a tomar malas decisiones, porque no está la luz, no está la guianza de la estrella en nuestras vidas. Y era tal la experiencia de conexión que estos magos, llamados magos de Oriente, tenían con el Eterno, que se prepararon. O sea, los estudiosos dicen que era una gran caravana lo que iba. No eran tres personajes como salen en los nacimientos de que Melchor, Baltasar y el otro. No, era un séquito numeroso que tenían que ser numeroso debido a que llevaban tesoros, Claro. llevaban especies, llevaban muchas cosas que ellos habían preparado para dárselas al rey. O sea, ellos no iban a verse con un bebé, ellos iban a Mm, verse con un rey. Entonces, a veces nosotros, o sea, el grado de revelación que manejaban ellos deja en vergüenza a los más eruditos de la época, porque nos muestra, o sea, y me impactó lo que usted mencionaba. Sin conexión no hay revelación. Y sin wow. revelación no hay guianza. Y sin guianza, cualquier lugar, cualquier camino es bueno. Pero lo tremendo es que estos magos de Oriente, y es un misterio. O sea, las distancias,
Todos sabemos que el cielo va cambiando, las estrellas, eso va cambiando. Y en 80 días, o sea, la estrella que tú viste hoy no está ubicada en el mismo lugar en el cielo dentro de un mes. ¿Y qué Entonces, eso, pasan los días nublados? no, y eso cualquier niño de primaria ya le enseñaron de que esta estrella que apareció hoy aquí, el universo, la Tierra se va moviendo, el universo se va moviendo, pero para ellos se mantuvo en el mismo lugar. Significa que esto no podemos darle un carácter astronómico, no, es de carácter sobrenatural. Y que esa estrella se ubique encima del pesebre donde estaba Jesús. O sea, era de carácter sobrenatural porque nadie más la vio. Wow. O sea, estamos hablando que los pastores de las ovejas y todo eso, pero ellos no eran los únicos. Había muchas Mm. personas que estaban observando el cielo. En eso entonces la gente observaba el cielo para las cosechas, para muchas otras cosas, pero esto fue de carácter sobrenatural y Dios como si me dijera en este momento, para el año que está por entrar pronto, solo aquellos que estén conectados van a poder recibir las señales que lo van a llevar a su destino. Significa esto que está bien, celebremos los días de asueto de fin de año, pero por nada del mundo perdamos la conexión. Pastor. Wow, pastor, me arrancó esa definición de la boca. Yo ayer brevemente compartí una instrucción que el Señor puso en mi corazón por las redes sociales y era que en estos días acostumbramos a estar tan ocupados, tan pendientes de tantas cosas, queriendo abarcar la mayor cantidad de cosas posibles, que descuidamos lo más importante y lo más relevante, que es la oración. Y cuando tenemos que tomar la decisión de qué sacrificar, a veces lo que sacrificamos es lo que no deberíamos de sacrificar, lo que es irreemplazable, insustituible, y es precisamente nuestra conexión. Así que creo firmemente en mi corazón, Pastor Héctor, y quiero retomar esa última definición, ese principio que usted liberó, que en este año, si no tenemos una conexión, no vamos a poder recibir las guianzas y las señales que Dios quiere darnos, que a la postre nos van a guiar directamente, ¿verdad? Al lugar que Dios ha establecido para nosotros, para nuestras vidas. Pastor, sé que hay más misterios Claro que sí, relacionados en torno al pesebre. por supuesto que sí, Pastor Carlos. El tercer misterio porque si notamos, Pastor Jorge, sí, Pastor Jorge, ¿por qué le cambio el nombre? no Bendito sé, sea usted Dios. tiene ese problema. Sí, 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 sí. Pero bueno, hay un tercer misterio y es importante establecer de que cada misterio es el fundamento del que sí. Si nosotros observamos la historia allí descrita en Mateo capítulo 2 del nacimiento de Jesús, podemos observar que una vez ellos son guiados, se preparan, reitero, no se iban a encontrar con un bebé, sino con un rey. Ese rey, no se presentan con las manos vacías, sino que le presentan una serie de obsequios. Los teólogos estipulan que eran multitud de recursos que se pusieron a los pies de Jesús. Lo contemplan, lo adoran. Literalmente la palabra que utilizan allí para le adoraron es la palabra griega proskunio, que es una palabra compuesta, es la palabra pros y la palabra cunio, que literalmente se traduce besar la mano. Entonces, cuando ellos presentan estos elementos, se desata lo que yo llamo el misterio de lo que tú le entregas a Dios. A veces es un misterio lo que Dios nos entrega a nosotros, pero hay un misterio que se revela cuando nosotros le entregamos al Señor. Y ahí encontramos estos tres elementos, que es el oro, el incienso y la mirra, pastor. Wow, pastor, esto es muy importante porque aquí vamos a golpear una idea que, que ha estado presente, instalada en la mente de muchas personas durante mucho tiempo, y es que Jesús
provenía de una familia pobre, que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Algunos dicen, ¿verdad? Mire, Jesús no tenía casa, no tenía dónde recostar la cabeza. Yo no me imagino a los sabios, a los reyes de Oriente, a los magos, como usted quiera ponerles, recorriendo 2000 kilómetros en 80 días para traer un anillo de oro. No me los imagino para traerle una cadenita de oro o un dije de oro. Creo, ¿verdad?, que la cantidad de oro que ellos trajeron era una cantidad considerable porque iban a presentarse delante de un rey. ¿Cómo habrá sido de relevante, de importante esta tarea que tomaron la decisión de emprender un viaje tan largo? Yo no sé si alguien emprendería un viaje tan largo para encontrarse con un amigo, con algún conocido de la infancia, con una novia. Mire, Pastor Héctor, en la edad de la juventud, una novia se trasladaba a vivir a otra ciudad y adiós, se acababa el asunto ya, porque eso quedaba muy lejos. Pero estos hombres recorrieron todo, prácticamente todo el desierto para encontrarse con el rey. Creo yo que la cantidad de oro que trajeron, no hay un documento que lo describa, pero podríamos decir que no pudo haber sido una cantidad pequeña, ¿verdad? Porque era una gran cantidad de gente y creo firmemente en mi corazón que esta es la forma en la que Dios nos dice que cuando Él tiene un proyecto que se llamaba salvar al mundo, redimir al mundo, era un proyecto que estaba incluyendo a toda la humanidad. Esto Dios lo había planeado. Cuando Dios planea algo para bendecir a otros a través de este proyecto, cuando Dios quiere levantar un hombre, una mujer que tiene un ministerio, que tiene un llamado, no ha nacido, Jesús todavía no había nacido, ¿verdad? Y ya los reyes venían caminando, los magos venían con los recursos para atender todas las necesidades de Jesús por el resto de su vida, para financiar, para patrocinar el ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que aunque nosotros a veces no seamos conscientes de esto, ya Dios ha asignado las personas. No dice la Biblia que María, que José tomaran el teléfono y preguntaran si tal vez había alguien dispuesto, preparado para financiarlo. Fue algo que Dios planeó sin el consentimiento, sin la aprobación de nadie. Dios dijo, voy a enviar los recursos porque hay un ministerio que se está levantando y yo lo voy a patrocinar para que tenga éxito. Quiero que alguien, por favor, reciba lo que voy a decir. Tal vez hay un pastor que nos está viendo y se está rascando la cabeza preguntándose cómo va a ser porque ya le dijeron que para el próximo año le van a subir la renta y dice, si este año me costaba juntar los dineros, o tal vez han crecido y necesitan un local propio, o tal vez están pensando en equipos, en hacer un trabajo y dicen, ¿de dónde voy a sacar los recursos? Quiero que sepas que desde antes que Dios te montara en esa posición, que antes de que Dios definiera tu llamado, tu asignación, ya Él había establecido los recursos para financiarte y que todo lo que vas a necesitar a lo largo de tu ministerio va a ser provisto por Dios para que tú y yo no tengamos ninguna excusa ni distracción en esto que Dios nos ha llamado a hacer. Claro que sí. Y es impactante, Pastor Jorge, porque a veces la gente, primero, María no venía de familia pobre. José tampoco venía de familia pobre. Pero lo que ellos recibieron ese día que nació Jesús hizo palidecer completamente todo lo que ellos tenían. Fue tanto que cuando Herodes quiso matar a los niños de 2 años hacia abajo, ellos se fueron a Egipto a vivir. O sea, se fueron a vivir al extranjero Wow. por todo ese tiempo. Y no crea que era que José pidió un préstamo
o pasó la Nada. tarjeta de crédito. No, señores. O sea, ellos fueron cargados con lo necesario. Y de hecho, los que hablan de pobreza en la vida de Jesús, que dicen, ciertamente citan el texto de que el Hijo del Hombre no tiene de recostar su cabeza, no está hablando de que no tenía casa, porque hasta en Capernaum tenía casa, enseña la Biblia. O sea, no era que él no tenía donde recostar la cabeza por falta de fondos, no, era por el arduo trabajo que estaba realizando. Así es. Entonces, esto no nació en la pobreza, él nació en un pesebre, pero no tenía economía de pesebre. Así Entonces, es. esto alguien tiene que oírlo. Quizás en este momento tú estés en un pesebre, pero Dios no te tiene una economía de pesebre. My God. O sea, él estaba en un pesebre, pero era un rey. O sea, dónde tú te encuentras en este momento no determina quién tú eres. Tú en este momento podrás estar en un pequeño lugar que no es el que Dios te prometió, pero mira, bendice a Dios en ese lugar. Agradece a Dios por ese lugar, porque es parte de eso. La Biblia enseña que ellos no se quedaron en el mesón no porque no tenían para pagar. No, ellos no se quedaron en el mesón porque ya no había lugar. Es como para las épocas precisamente en estos tiempos en donde en los hoteles están copados y no hay lugar. O sea, ni pagando $1,000,000 no hay habitación. Fue lo que le pasó a María y a José cuando Jesús iba a dar a luz. Se imagina a los reyes llegando a un hotel. Eso hubiera sido un caos logístico, Totalmente. ¿verdad? Tuvo que ser así para que pudiese darse todo lo que la Biblia dice que se dio y ocurrió. Yo me No, imagino una estrella sobre el mesón. Creo que no hubiera funcionado, Pastor Héctor. no, y también si recordamos, cuando los magos de Oriente llegaron a Jerusalén, dice que la ciudad se conmovió. O sea, en el original griego se estremeció la ciudad porque era un séquito muy grande que tuvieron audiencia inmediata con el regente de ese momento, que era Herodes. O sea, estamos hablando de que no eran tres, Melchor, Baltasar y el otro, no, era un séquito Gaspar, muy grande que se estremeció la ciudad y tuvieron audiencia directa con el personaje más poderoso de ese momento allí. Entonces, cuando ellos llegan, era un tema estratégico de parte de Dios. Porque, solo para que alguien tenga una idea, Pastor Héctor, se dice que probablemente eran 60 regentes, es decir, 60 principales, pero esta gente no viajaba nunca sola, sino así que es, viajaban con asistentes, con personas que cuidaban de los animales, personas que estaban dispuestas, disponibles 24/7 para atender sus necesidades en todas las áreas. Imagínese la cantidad de gente que llegó a esta ciudad de Belén. Belén tampoco era una gran metrópoli en aquel tiempo. Si se llenaba el mesón ya no había dónde ir. O sea, dimensionemos esta clase de movimiento que se hizo, ¿verdad? Para venir a reconocer al rey que había nacido. ¿no? Y lo otro que a mí me impacta es que el lugar, o sea, Dios es un Dios muy estratégico. Dios sabía que si Jesús nacía en Jerusalén o en la metrópoli, hubiese sido, no hubiese generado un problema militar y político, porque la gente se hubiera vuelto loca diciendo, pero estos personajes vienen del extranjero, este cuerpo diplomático viene a decir que hay otro rey que no es Herodes. O sea, hubiese sido un problema militar y político. Entonces, al hacerlo en Belén de Judea, que es llamada incluso aldea, entonces nos dice de lo estratégico que fue Dios. Y esto quiero decirle a que alguien tiene que escucharlo. Los pequeños lugares no son necesariamente lugares sin importancia. Así Entonces a es, veces tú dices, mira, pastor, tu pequeña congregación no carece de importancia para Dios. A veces claro. nosotros tendemos a medir las cosas en base al tamaño y no en base a la estrategia divina. Entonces Dios te está diciendo en esta hora
Mire, hasta en los lugares más pequeños llegan séquitos importantes. Wow, ¿Por causa de quién? De Jesús. que Si tú alguien estás en la, reciba eso. si tú estás en la montaña, pero ahí está Jesús, allá van a llegar los recursos. Si van a llegar los reyes de Oriente con el oro que se necesita, con todos los recursos. Pero hay otro elemento importante, Pastor Carlos. Mira, de nuevo le cambio el nombre, Pastor Jorge, que tenemos un hijo espiritual que se llama Carlos. Y hablamos bastante. Pero bueno, Pastor Jorge, se menciona no solo el oro, sino que también, que obviamente teológicamente nos habla de la divinidad de Cristo y todo lo demás, pero también nos habla del incienso, Pastor Jorge. ¿Qué tiene que Pastor, decirnos al antes de respecto? que usted pase el incienso y a la mirra, yo solo quiero añadir una cosita más. Claro que sí. Jesús tuvo a 12 personas trabajando a tiempo completo para él. Le dijo a Pedro, deja la pescadería, yo me voy a hacer cargo de ti, de tu casa, de tu familia. Yo no me imagino a Jesús dejando a la esposa de Pedro, a los hijos de Pedro en necesidad. Creo que la refri estuvo igual de llena que cuando Pedro pescaba en los mares y en los lugares que acostumbraba hacerlo. Creo que Mateo tampoco dejó de pagar los recibos, las universidades de los hijos, mientras estuvo de discípulo de Jesús. No creo que la economía de los discípulos fuera alterada de forma negativa mientras fueron discípulos de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que había tanto recurso para sostener 12 familias completas y Judas era el tesorero. Pastor, yo no sé si hay algún ministerio que empiece con 13 personas trabajando a tiempo completo. Hay iglesias que tienen 100, 200, 300 miembros y tal vez las personas que trabajan a tiempo completo son 4, 5, 6, por poner muchas, y no siempre a tiempo completo, sino de forma parcial. Esto nos da una dimensión de los recursos que Jesús administraba para poder suplir las necesidades de 12 familias al mismo tiempo. Amén, amén, claro que sí. Ahora, en el caso particular del incienso, si el oro representaba la realeza y la divinidad de Jesús, es decir, su nivel, el oro hablaba de su nivel, pero el incienso nos hablaba de su origen divino, porque el incienso era uno de los elementos que se utilizaba en el tabernáculo y en el culto de adoración a Dios. En otras palabras, con el oro, los magos de Oriente o los magnus de Oriente reconocían su realeza, lo reconocían como rey, pero al ofrecerle incienso, lo estaban reconociendo como Dios. Y esto es muy, muy importante. Y esto es tremendo porque el libro de Apocalipsis, cuando nos habla del incienso, dice que son las oraciones justas de los santos. O sea, Mm, y esto nos dice algo, y es difícil no retomar el tema de la conexión. En nuestra vida de intimidad con Dios es lo que nos hace reconocerlo como Dios. Yo he notado que el tamaño de tu Dios se va achicando cuando se achica tu comunión. Mientras más nos conectamos con el Eterno a través de la adoración, a través de todo, de esa comunión íntima de Jehová, entonces nuestro Dios se agranda, yes. cada vez se hace más grande. Entonces, me gusta que estos magos de Oriente le trajeron incienso en cantidades industriales. Ajá. Y esto me impacta, Pastor Jorge, porque no, no, a veces nosotros creemos que el oro lo soluciona todo, pero esto es un conjunto, estos tres elementos no operan por separado, sino en conjunto, así como somos espíritu, alma y cuerpo. Aquí vemos cómo el oro representa su realeza, el incienso, su naturaleza divina, pero la mirra representa su propósito.
O sea, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando un hombre y una mujer de Dios pierde alguno de estos tres elementos o los separa, se pierde todo. O sea, no podemos ofrecerle nuestra vida a Dios en oro sin el incienso y sin la mirra. Y esto es tremendo, Jorge, porque qué triste cuando perdemos el propósito de las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, en este pasaje vemos esto, de que operan como una unidad espiritual para la gloria de Cristo. Y esto es maravilloso porque cuando ellos hacen esto, le brindan a Jesús superabundancia, pero también le brindan abundancia de adoración, sin olvidar el propósito, porque si ellos solo se quedaban en el incienso, eso se hubiera convertido en un lugar de peregrinación. Y todos los años para las épocas del nacimiento de Jesús hubieran estado la gente yendo a Belén, como de hecho ocurre hoy día. Entonces, por eso que fue un pesebre, por eso no fue un palacio, porque la gente todo lo pierde en el pósito. Ok, Él nace, Él es el rey, Él es el rey, Él es Dios al que hay que adorar, pero no hay que convertir el lugar, no, ahí es que descubrir el propósito, pastor. Y es propósito por encima de todo. Qué tremendo es esto, pastor, porque creo que cuando nosotros miramos hacia adentro y hacemos una introspectiva de nuestras vidas, a veces es tan atractivo ese momento donde experimentamos reconocimiento. Imagínense, todos ellos vinieron, lo reconocieron. A veces el reconocimiento es muy placentero cuando vienen las bendiciones, vienen los recursos. Uno podría quedarse en esa estación de la vida de uno, ¿verdad? Siempre persiguiendo, buscando el reconocimiento, la bendición y olvidándose de lo más importante que es el propósito. Yo siempre digo que José, cuando tú observas la vida de José, te das cuenta que José de alguna manera se había olvidado de su propósito. Yes. La expresión José significa al que Dios engrandece. Podríamos decir que el oro, ¿verdad? Y el incienso, wow, trajeron gloria, engrandecieron a Jesús. José fue engrandecido y cuando él fue grande, probó el favor, probó la bendición de Dios. Yo no veo a José en ningún momento de su vida tomando 50 camellos, llenándolos de alimento y yendo a buscar a la gente que había quedado del otro lado. No lo veo asistiendo a la gente de su familia. No lo veo siendo de bendición. No lo veo acudiendo en auxilio de ellos. Lo veo disfrutando de la posición que Dios le había dado, porque Dios lo había llamado al que Dios engrandece. Sin embargo, Faraón le puso otro nombre y le puso Safnaf Panea, que significa al que Dios, o más bien sustentador de vida. Iba a repetir el nombre de José, sustentador de vida. Fíjese qué cosa más tremenda. José al que Dios engrandece, pero ahora Faraón le da propósito a este José Wow. para que él sustente vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú le preguntas a la mayoría de los creyentes, pastores, ministros, ¿qué quieren ser? Todos queremos ser José. Todos queremos ser al que Dios engrandece, el de la revelación, el de los sueños, el que es posicionado, el que es colocado en lugares de reino, de gobierno, el hombre que está cara a cara frente a Faraón, le descubre los misterios más tremendos que ningún mago, astrólogo, sátrapa del reino pudo resolver, pero no todo el mundo quiere ser Safnaf Panea. No todo el mundo quiere ser el del propósito, el sustentador de vida. ¿Qué hace Dios? Como Él no va a los suyos, Dios trae a los suyos hacia Él.
¿Para qué? Para que él pueda cumplir el propósito. Es decir, Dios no lo engrandeció solamente para que fuese grande, sino que lo engrandeció con un propósito y con una asignación. Cuando nosotros entendamos que en el plan está el oro, que en el plan está el incienso, pero también en el plan está la mirra, para que no se nos olvide que detrás de todo este engrandecimiento y bendición hay un plan, hay un diseño, hay un propósito divino. Entonces, creo que nosotros vamos a poder decir lo que dijo Jesús cuando cumplió su asignación. He cumplido, he hecho la tarea, lo que no hizo el primer Adán, lo hice yo, consumado es, cumplí mi propósito. Y lo más tremendo es que cuando José en Génesis capítulo 45 redescubre, diría yo, su propósito, entonces le dice a sus hermanos, ustedes no me enviaron acá, fue Dios, para preservación de vida. O sea que Dios a veces nos habla por gente que no le conoce, así como Dios le habló a José a través de Faraón. O sea, o sea, vemos a Dios que a través de todo el camino le decía, hey, tu propósito es este, tu propósito es este, pero él no lo entendía. Y cuando llega a la casa de Potifar, era igual, pero él no lo entendió. Cuando queda en prisión, tampoco lo entendió. No es hasta cuando llega enfrente de Faraón que Faraón le habla, porque a veces Dios tiene que hablarnos a través de mulas, como le habló el profeta Balán. A veces Dios tiene que hablarnos por seres o por individuos que nosotros tenemos en poco. Y en vez de estar discutiendo con la mula, con el asna, como lo hizo Balán, deberíamos decir, Señor, perdóname. Como Job no había entendido su propósito y él pensaba que moriría en sufrimiento. O sea, en capítulos antes, Job dice que no halló en Dios despropósito, pero más adelante lo encontramos maldiciendo hasta el día que se murió y diciendo que Dios se le había vuelto enemigo. Por eso él se Uf, arrepiente y dice, pero ahora mis ojos te ven y wow, me arrepiento. Qué maravilloso cuando nosotros en el oro lo utilizamos para el propósito. El incienso lo utilizamos para el propósito. Todo debe converger en el propósito. Y Cristo nunca perdió su propósito, porque la escritura nos dice que en una ocasión quisieron arrebatarle para hacerle rey. Y él se ocultó porque él entendía que él no vino a ser rey todavía. Él vino a morir en la cruz porque a veces tenemos invertido los valores. Primero es yes. morir para después reinar, no al revés. Entonces José no lo había entendido y cuando José entiende esto en el capítulo 45 de Génesis, dice, no, tranquilo, lo que no hice por causa de que olvidé mi propósito de sustentarlos, aunque sea a la distancia, ahora lo voy a hacer. Los voy a buscar en la mejor tierra. Vayan y busquen a mi padre. O sea, el hombre redescubre su propósito, pastor. Me Pastor, quedo, ¿sabe qué quiero decirle algo? pero suelte esa bomba, suéltela porque la gente la tiene que oír. Quiero decir algo para ir cerrando este tiempo. ¿Usted sabe qué le ofrecieron a Jesús cuando estaba en la cruz y él declaró, pidió, solicitó algo para tomar? Le ofrecieron vino mezclado con mirra. No le ofrecieron oro, no le ofrecieron incienso, porque lo que el Padre nos está enseñando aquí es que era un momento donde no había gloria, donde para el mundo no habían reflectores, y los discípulos ya no estaban al lado de él, a los que él sustentó, a los que él cuidó, a la gente que estuvo al lado de él, a los que alimentó miles y miles durante todo su ministerio. Ahora solamente había propósito, vino mezclado con mirra. Qué poderoso, pastor. De veras que cuando uno piensa en esto, uno dice, wow, tremendos estos misterios que nos revela el
pesebre. Así que bueno, de mi parte, este servidor, Pastor Héctor Murillo, gracias por estar con nosotros. Haga viral esto tiene que llegar a muchas vidas porque esto ha sido de mucha bendición. Pastor Jorge, despídanos de Pastor los Héctor, quisiéramos que usted nos pudiera compartir sus redes sociales. Tal vez los vamos a incluir en la descripción, pero que usted nos pueda decir dónde podemos ubicarlo. Gente que lo ve, quiere tener contacto con usted a través de Facebook, a través de Instagram. Sé que hay ministerios que nos han preguntado sobre usted, quieren invitarlo a algún lugar, a ministrar algún tema. Sabemos que usted ha escrito varios libros que están relacionados con el liderazgo, que están relacionados con la economía del reino. Ha sido pastor, ha estudiado teología durante muchos años también en el seminario. Gente que quiera ponerse en contacto con usted, ¿dónde lo pueden ubicar? muy sencillo. Puede encontrarnos en el Instagram, Apóstol Héctor Murillo, en Facebook, por mi nombre, Héctor Murillo, o a través también de la página de Facebook, Casa de Excelencia West. Y también, ¿verdad? A través de nuestros canales de YouTube, Pastor Héctor Murillo. Y por supuesto, también pueden contactarnos a través de la descripción de este video. Perfecto. Nosotros también nos pueden encontrar en Facebook, Pastor Jorge Costa, y en Instagram, @Jorge Costa CR. Pastor Héctor, ha sido un placer, ha sido una bendición, como siempre, compartir con usted. Creo que el Señor nos ha dado mucha luz, mucha revelación, muchos principios poderosos. Hay unas cositas que soltó que me volaron la cabeza y sé que hay gente que va a ser bendecida con este material. Si usted lo escucha, lo ve, pártalo con otros. Gente también puede ser edificada y bendecida a través de este podcast. Un abrazo enorme y atentos pendientes a nuestra próxima entrega de Comiendo Maná. Bendiciones para todos. Bendiciones. Chao, chao.